Así es que vamos a orar en este día. Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Padre, ponemos en tus manos, Señor, el tiempo de la palabra. Ayúdanos a entenderla y a poder, Señor, poner en práctica lo que estamos aprendiendo, Señor. Que en este día tú nos hables, Señor. Que lo que vamos a estar estudiando, Señor, sabemos que está basado en tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo el que lo use para administrar nuestras vidas y confrontarnos, Señor. Tenemos que ser confrontados. Que nos anime si tenemos que ser animados, y que si tenemos que tomar decisiones diferentes a las que estamos tomando, que podamos tomarlas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, y ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya hace algunos domingos empezamos una serie de temas precisamente sobre los eventos futuros, y por alguna razón, de verdad que a veces uno se sorprende cómo Dios hace las cosas. Recuérdense que la última vez decíamos que para uno llegar realmente a estar preparado para cuando venga el Señor Jesús, y yo siempre digo, cada día que pasa es un día menos para que Cristo vuelva por nosotros. Todo lo que está pasando en el mundo alrededor nos dice que el tiempo se está acercando para el regreso de Jesús, y como iglesia tenemos que estar listos. El viernes pasado empezamos en el segundo nivel de discipulado, que se llama madurez cristiana, y hablábamos de que una persona puede estar muchos años en un ambiente sano de predicación, de enseñanza en la Biblia, y nunca tener un encuentro personal con Jesús. Yo sé que muchas veces uno de creyente le echa la culpa al que predica, al que enseña, de que no enseña claro, que no se le entienda, o cualquier situación que sea. Pero cuando uno va a la Biblia se da cuenta que, por ejemplo, Judas estuvo 3 años con el Señor Jesús y Judas nunca se convirtió. Es más, en Juan capítulo 13 el Señor Jesús dice, le dice a los discípulos, cuando después de que les ha lavado les va a lavar los pies, Jesús dice: a ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, pero no todos. Es decir, que entre los 12 que estaban con Jesús había uno o algunos que no habían sido lavados. Y claro que Jesús se estaba refiriendo específicamente a Judas, porque cuando Judas sale del grupo y se va a entregarlo, Jesús le vuelve a decir a los discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que los he hablado, en Juan 15, y dice Jesús, ya no agrega, y no todos, porque ya Judas ya se fue. Ahora Judas, hermano, estuvo escuchando 3 años, viendo los milagros de Jesús, hermano. No hay predicador mejor que Jesús. Judas estuvo ahí cuando vio a Pedro caminar sobre las aguas. Judas estuvo ahí cuando Jesús resucitó a la niña, la hija de Jairo. Judas estuvo ahí cuando Jesús echó al demonio de la hija de la mujer sirofenicia. Judas estuvo ahí en todos los eventos, cuando vio al endemoniado gadareno y vio que los demonios se sometían a Jesús. Judas estuvo en todo eso, y nunca Judas tomó una decisión por Cristo. Entonces, uno de los puntos importantes que tenemos que reconocer, que una persona, para crecer, para estar listo para la venida de Cristo, es primero tener un encuentro personal con Jesús. Por eso siempre insistimos que el estar en una iglesia, que el saber mucha teología, saber mucha Biblia, eso no te hace salvo. La salvación viene a través de un encuentro personal con Jesús. Entonces decíamos que para prepararnos para la venida de Cristo, una de las cosas que necesitamos hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Decíamos que en Romanos capítulo 12 nos dice que no tenemos que adaptarnos a la manera de pensar del mundo, sino que tenemos que renovar nuestra manera de pensar, para pensar como Dios quiera. Entonces decíamos que eso es a lo que nosotros tenemos que someter todo pensamiento a los pies de Cristo, y pensar, como dice la Biblia, con la mente que Cristo nos ha dado. Cuando siguió Emilio predicando en estos últimos 2 temas, él siguió la misma línea de enfatizar que realmente nuestra manera de pensar va a afectar nuestra manera de vivir. Ahora nosotros podemos tener, y a lo mejor una manera de pensar definida, y podemos decir que bueno, yo así pienso. Bueno, decíamos claramente que la manera de pensar tenemos que cambiarla, pero la segunda cosa que Dios espera que arreglemos o mejoremos para que estemos listos para cuando Cristo venga, es que maduremos. Una persona inmadura es una persona que no ha crecido. Una persona inmadura es una persona que muchas veces está siguiendo un mito, una leyenda, una creencia, que piensa que lo que hace o lo que dice o cómo vive demuestra que tiene madurez. El apóstol Pablo nos dice aquí en primera de Timoteo, vaya por favor conmigo, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 7.
1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Vea lo que dice el apóstol en este versículo. 1 Timoteo 4, 7 dice: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la devoción. Es decir, muchas veces lo que usted y yo creemos puede ser un mito, una leyenda. Ahora tenemos que crecer espiritualmente. El Señor Jesús nos dijo allí en Lucas capítulo 18, 17, dice: les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Es decir, yo tengo que tomar la actitud de un niño que cree para poder tener un encuentro personal con Jesús, pero no me puedo quedar todo el tiempo como niño, tengo que crecer en algún momento. Y en 1 Corintios 13, 11, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, dice, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Es decir, yo no puedo seguir viviendo cada día como creyente, como si recién me hubiera convertido. Es decir, yo no puedo seguir haciendo las cosas como los hacía antes. Cuando usted va a la Biblia, se da cuenta que Dios comienza la obra en el cristiano y lo lleva hasta el punto donde Dios quiere que la persona esté. Usted ve a Pedro. Pedro al principio era una persona agresiva, una persona que primero actuaba y después pensaba. Cuando Pedro ve que quieren arrestar a Jesús, Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero usted ve a Pedro más adelante, cuando escribe las cartas, a un Pedro que habla de sumisión. Usted ve a un Pablo que cuando le falla Marcos y no quiere ir, se regresa del viaje, Pablo dice, ya no me sirve para el ministerio, y lo bota. Pero usted ve a Pablo más adelante diciéndole, mándenme a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. ¿Qué pasó? Del punto A, ahora los apóstoles están en el punto B. De la misma manera, Dios quiere que ya no nos quedemos como niños espirituales, sino que avancemos. Pero como decía, muchas veces el problema radica en que usted y yo tenemos o creemos mitos o leyendas acerca de la madurez. Por ejemplo, vamos a la fila aquí a la derecha. Dígame para usted, ¿cómo demuestra una persona que es madura espiritualmente? Por favor, en esta línea. Una persona. ¿Cómo demuestra una persona que es madura? Usted dice, esa persona es madura. No habla de que ya pues se va por ir, no, está maduro. ¿Cómo usted sabe que una persona es madura? A ver esta línea. Sí, hermano. Ok, practica lo que aprendió. Ok, ¿alguien más? ¿Perdón? Por sus frutos, ok. ¿Algo más? Si usted me dice, bueno, esa persona es madura, y yo le digo, ¿por qué usted piensa que es maduro? Ok, se basa. Ahora, imagínense que la persona no es creyente. Póngale a una persona común y corriente, cualquier persona. Y usted me dice, esa persona es madura. ¿Cómo usted identifica que esa persona es madura? ¿Sí? No, pero no es cristiano. No es cristiano. ¿Sí? Es responsable de sus actos. Esa es una cuestión. ¿Qué? ¿Algo más? ¿Sí? Tiene razonamiento, o sea, piensa antes de actuar. ¿Sí? Ok, ya no actúa como antes. Entonces, muchos de nosotros vemos la madurez de diferentes formas. Entonces, quiero llevarle a una serie de mitos que tenemos, a veces nosotros, tenemos creyentes o no, acerca de la madurez. Y la primera es que nosotros pensamos que la madurez se mide por la edad. Ah, esa persona es madura porque, oye, ya tiene 60 años. Yo tengo 60, hermanos. Usted ve a una persona mayor y usted le consulta porque usted ve en esa persona un símbolo de respeto. Usted espera que una persona que tiene 80 años ya vivió mucho, entonces esa persona es maduro. ¿Cómo se le llama a la gente, a los hombres mayores? Maduros. A las mujeres, maduras. No se están en el punto, pues. Entonces a veces pensamos que una persona, su madurez, sea espiritual, emocional o de cualquier tipo de madurez, se mide a través de la edad. Uno piensa, es joven, por eso es inmaduro. O sea, uno está asumiendo que la persona no ha madurado porque no tiene la suficiente edad para pensar. Uno ve a un chico de 15 años y dice, no, déjalo, es inmaduro porque tiene 15 años. Entonces uno asume
en ese mito de que la persona que tiene 70, 80, 90 años es maduro. ¿Por qué? Porque la edad refleja esa madurez. Pero dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 13, Dios no está de acuerdo con ese mito. Es decir, la edad no determina nuestra madurez. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Vean lo que dice este pasaje, búsquelo por favor. Dice, mejor es un joven pobre, pero sabio, que un rey viejo, pero necio. O sea, para Dios la edad no determina que una persona sea madura, sea espiritual o emocionalmente. De hecho, usted sabe que hay un momento en la vida del ser humano que se acerca más, entre más años tiene, se convierten en niños y niñas. Entonces, si usted ya tiene o ve a una persona con 70 años, dice, esa persona es madura. No necesariamente. La Biblia dice que a veces es más maduro un joven que sabe tomar decisiones correctas a un viejo que piensa que por la edad ya sabe todo. Hace muchos años, cuando entré aquí en la iglesia, al pastorado, me tocó ir a un retiro de pastores allá en Ontario, en la parte norte de Toronto. Y realmente los temas estuvo excelente, éramos puros pastores en el lugar, de diferentes lugares. Y el tema los confrontaban realmente de una manera tan fuerte, que en un momento, hablando con el hermano encargado, yo le pregunto, oye, pero ¿por qué no hay más pastores acá? Éramos como unos 20. Digo, estos temas serían muy buenos para los pastores que ya tienen a lo mejor años en el ministerio, porque a uno se le olvida este tipo de cosas. Y me dice, ¿sabes cuál es el problema? Que los pastores que ya tienen años en el ministerio piensan que no tienen nada que aprender. Ya se consideran sabios, se consideran maduros espiritualmente, ya no hay nada que puedan aprender. Y se da la crisis muchas veces de pastores que llegan a la jubilación y como ya pasan tiempo en casa, se termina en una separación porque ya ninguno de los dos se aguanta. Antes la mujer lo aguantaba porque él pasaba en la iglesia, en la oficina encerrado. Pero ahora que pasan todo el tiempo juntos, ya no lo aguantan. Miren el COVID. El COVID llevó a muchos matrimonios a la separación, pero como no podían salir, estaban todo el día encerrados. En un momento dijo, no te aguanto, me separo. Entonces me decía este hermano, mira, me dice, los pastores que tienen más tiempo en el ministerio, es muy difícil hablar con ellos y mostrarles los errores que hay en sus vidas personales, porque piensan que todos se lo saben. Entonces el ver a una persona con mayoría de edad no significa que realmente ya es más maduro que una persona que es joven. Así que si usted es joven, no se sienta que es inmaduro. A veces los jóvenes toman mejores decisiones que los ancianos. Entonces quiero llevarle a algunas personas que nos muestran de una manera bien práctica esto. Vamos a ir a la vida de Abraham. Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham cuando la Biblia nos lo muestra en la Biblia? Tenía más o menos 75 años, o sea, ya Abraham no era un muchachito. Y Dios lo llama y Dios lo lleva en el capítulo 12 de Génesis. Dios le da promesas a Abraham, le promete una tierra, le promete una descendencia muy grande, le promete bendición. Y le dice, todos los que te bendigan los voy a bendecir y los que te maldigan los voy a maldecir. O sea, Abraham era un hombre mayor, 75 años. Y ahí en capítulo 12 Dios le da la promesa a Abraham. Pero es interesante que versículos después, ahí en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 10, vean lo que dice esto. Génesis capítulo 12, versículo 10. Dice que en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Usted ve realmente en este momento a un Abraham maduro. No, hermano, un hombre egoísta que para él lo importante es salvar su pellejo. No importa si la esposa cae en adulterio, no importa si a la esposa le hacen o no algo malo. Entonces la edad de Abraham no influye realmente en sus decisiones. Y eso nos enseña una lección bien importante. Tu edad
no implica que no necesitas consejo de otros. El capítulo 20 de Génesis, Abraham lo vuelve a hacer. Génesis 20, versículo 1. Dice: Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía ahí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara, diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó a llamar a Sarai e hizo que la trajesen ante él a su palacio. Versículo 10. Mira la pregunta que le hace este rey a Abraham: ¿qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham contestó: yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Segunda vez que Abraham demuestra que la edad de 75 años o más no significa que va a tomar las buenas decisiones. Para Abraham nos muestra un hombre viejo y egoísta, que le importa más su seguridad y su beneficio que la seguridad y la dignidad de su esposa. Es decir, no siempre el consejo que te dé una persona mayor es el correcto. Yo he escuchado papás diciéndome: pastor, pero si no hay problema, estamos en otra época. ¿Qué de malo tiene que mi muchacho venga a vivir con su novia a la casa? Estamos en otra época. ¿Qué usted ve ahí? Un hombre necio. ¿No dice la Biblia que eso es adulterio? Sí, pero no le importa. Entonces uno piensa que una persona mayor tiene una actitud, una madurez diferente y va a tener una actitud diferente hacia las cosas de Dios. Entonces Abraham se dejó, en este capítulo 16, Abraham incluso comete un tercer error, porque dice la palabra que Sara no podía tener hijos a pesar de que Dios le había dado una promesa de hijo. Entonces Sara, ya siendo una mujer mayor, toma la decisión de escuchar lo que la cultura le dice. La cultura decía que cuando un hombre y una mujer casados no podían tener hijos, la norma era que la esposa podía tomar una sierva, una sirvienta de la casa y dársela al esposo para que tuviera relaciones sexuales y tuviera hijos. Y los hijos que tuviera la sierva eran hijos de la jefa, de la esposa del dueño del clan o de la casa. Y Sara ve la oportunidad ahí para ayudarle a Dios. Entonces Sara viene y le dice a Abraham: bueno, aquí está mi sierva, llégate a ella, o sea, ten relaciones con ella. Ahora, usted no ve a Abraham, a pesar de que Abraham había escuchado la voz de Dios, había conocido de una manera personal, decirle a Sara: no, espérate, Sara, si Dios nos dio la promesa de que va a haber un hijo. Abraham ni lento ni perezoso. Claro, muchos piensan que Agar en ese tiempo tenía unos 16, 17 años. Ahora póngale a un viejo, le enseñan a una chica y le dicen: oye, que es la voluntad de Dios que te acuestes con ella, porque prácticamente es lo que le dice Sara: yo creo que esto es lo que Dios quiere. Y Abraham nos muestra su inmadurez, porque Abraham, ni pensándolo, se mete al cuarto y embaraza a Agar. Y después vienen los problemas. Entonces Abraham nos enseña varias lecciones importantes. Número 1, no puedo justificar mis malas decisiones por seguir el consejo de otros. Hermano, aunque a Sara le dio el consejo a Abraham, Abraham sabía lo que Dios decía. Cuando usted como gente mayor da un consejo siguiendo el pensamiento del mundo, Dios le va a pedir cuenta por eso. Cuando la Biblia dice que tenemos cuenta de toda palabra ociosa, eso es palabra ociosa. Y mire, y es molestoso cuando hay gente que te dice: pero es la voluntad de Dios, cuando realmente lo que quieres hacer es lo que tú tienes planificado. Y mucha gente, cuando estamos planificando algo, decimos: es la voluntad de Dios. Mi hermano, mire, la voluntad de Dios se aprende a través del conocimiento de la palabra, pero también se aprende a través de palazos que Dios te da. Pero cuántas veces Dios quiere hacer algo y Dios te dice: no lo hagas, te va a ir mal. Yo he perdido la cuenta de cuánta gente he casado. He casado tanto aquí como gente allá en Estados Unidos y en otras partes. Ya ha habido parejas que yo le he dicho: mire, hermana, ya a veces mujeres ya mayores con hijos, no se case, le va a ir mal. Él no es una mala persona, es un hermano en Cristo, pero le va a ir mal. No se case. Mire, usted ya tuvo experiencia, ya se casó, se divorció. No se case, le va a ir mal. No, pastor, si él es un hombre de Dios, sí, pero es un yugo desigual.
Había una que casé en otra iglesia aquí en Montreal, que después del casamiento se acercó, yo con pena, me dice, pastor, ¿y no me va a felicitar? Entonces tomamos decisiones pensando que como tengo cierta edad, yo tengo la sabiduría necesaria para tomar decisiones. Abraham, escucha el consejo de Sara. Usted no ve a Abraham en un momento decir, espérate Sara, vamos a consultar a Dios. Aunque tenemos tantos años de edad, vamos a ver qué es lo que Dios dice para nuestra vida. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice, más vale solo que mal acompañado? Bueno, a veces así es mejor. Otra cosa que Abraham nos enseña es que Dios me hace responsable de lo que pienso, creo y hago. La cultura, sí hermano, la cultura está ahí, estamos influenciados por la cultura, pero yo soy responsable delante de Dios de lo que hago. Abraham era un hombre de más de 75 años. Sara igual. Pero las decisiones que tomaron como gente mayor nos demuestra que la edad no es garantía de que una persona va a tomar buenas decisiones. También la palabra nos enseña que todo aquello que realmente hacemos en nuestra vida de alguna manera sirve de ejemplo a otras personas. Querramos o no querramos, mis hermanos. Lo que usted hace, mire, cuando usted, y a lo mejor me voy a meter en un problema con esto, y a lo mejor voy a tocar una fibra sensible, pero cuando yo, voy a ponerme yo como ejemplo, como yo como creyente, en la casa me pongo a criticar a los hermanos, le digo, hermano, mira, ese hermano fulano de tal, que sinvergüenza, empieza a hacer cosas, hermano, eso va a influir en la vida de mis hijos. Cuando usted critica, cuando murmuramos, cuando señalamos, cuando decimos cosas ofensivas delante de otras personas, eso va a afectar a nuestros hijos. Más adelante nos dice la Biblia. En Génesis capítulo 15, versículo 4. Perdón, capítulo 26, versículo 6 al 7. Génesis 26. Que el hijo de Abraham hizo exactamente lo mismo que su papá. Dice la Biblia en Génesis 26, versículo 6. Dice que Isaac, cuando llegó a un lugar, le dijo a Rebeca, dile a esta gente que eres mi hermana, para que me vaya bien. ¿Qué está haciendo Isaac? Repetir lo mismo que hizo su papá. Cuando usted dice, vamos a irnos hoy domingo de parranda por allá, un domingo que no vayamos a la iglesia, no importa, hermano, usted estamos discipulando a su hijo, le está diciendo, mira, ir a la iglesia no es tan importante, una vez al año no hace daño. Cuando usted empieza a criticar, no, yo no doy diezmo en la iglesia porque ahí se roban la plata, usted está formando a su hijo. Cuando usted llega a la iglesia y dice, ay, ¿viste cómo iba vestida fulana de tal? Usted está formando a su hijo, está creando chismosos. Cuando sus hijos no lo ven o no me ven leyendo la palabra, yo estoy creando en ellos una costumbre de que leer la palabra no es tan necesario, puede ser creyente sin la Biblia. Criticamos a los jóvenes por su manera de pensar, pero muchas veces lo que ellos están haciendo es el reflejo de lo que nosotros ya hemos hecho. Abraham lo hizo y su hijo lo hizo. Ahora, ¿cómo le fue con el nieto? Jacob, era sinvergüenza igual, hermano. Todo se pasa. Ahora, es diferente si nosotros hicimos las cosas correctas y nuestros hijos toman decisiones diferentes, esa es otra cosa. Y cada uno es responsable, pero cuando mi hijo lo hace porque me vio hacerlo a mí, esa es otra cuestión diferente. Y eso Dios me hace responsable. Si yo no valoro mi relación con Dios y le muestro esa cara del cristianismo a mis hijos, es claro que eso es lo que van a aprender, hermano. Si le enseño a mis hijos a criticar a los hermanos, eso es lo que van a hacer. O sea, se da cuenta lo terrible que es la generación que estamos creando. Entonces Dios espera realmente que entendamos que la edad no es excusa para no buscar el consejo de Dios. Hermano, no importa cuántos años tengamos de edad, todavía yo necesito ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué debo de hacer en esta situación? Mire, cada vez que alguien me pide un consejo, a mí me pasa exactamente lo mismo. A mí me agarra se me empieza a subir la presión.
y empieza a orar, decirle, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Porque un mal consejo puede afectar la vida de esa persona para siempre. Yo les he contado de alguien que vino, que estaba en problemas con su esposo, porque su esposo la discriminaba, la ofendía. Y el pastor de su iglesia le dijo, usted aguántese porque para eso se casó. La maltrataba, ya los hijos hacían exactamente lo mismo, la ofendían. Yo le digo, mire, en este país hay leyes, váyase a era abogada, pero de otro tipo de cosas, no era abogada de familia. Le digo, vaya y consulte. Y cuando ella llevó el caso, el abogado le dijo, mira, lleve esto al juez. Y el juez le dijo, no, aquí usted no puede ofender a su esposa, y es su esposa, no es su sirvienta. Entonces, como seguían las ofensas, el juez determinó dividir la casa, mitad para él y mitad para ella. Él no podía pasar al lado de la sala de ella, ni ella podía pasar al lado de la sala de él. Tú no le puedes decir a una mujer que está siendo ofendida por su esposa, decir, no, usted se casó, aguántese. No, hermano. El consejo que damos hay que tener mucho cuidado cómo lo damos. Y le digo, el maltrato puede venir de las dos formas. Yo sé que las mujeres son más propensas a decir, mi esposo me maltrata. Pero la mayoría de hombres jamás van a decir, pastor, fíjese que mi esposa me pega. No, pero le da pena, le da vergüenza. Pero pasa. Entonces hay que tener cuidado en quién pedimos el consejo, porque la edad no determina que esa persona es madura espiritualmente. Hay que tener mucho cuidado. Segundo personaje, Josué. Mire, José bien es tremendo, porque José era un jovencito. José era un hombre de, muchos calculan 17 años. Era un chico atractivo, estaba en pleno crecimiento, sus hormonas al 100%. Un muchacho que anda, en ese tiempo los chicos andan buscando chicas. Ya les empiezan a gustar las muchachas. Ustedes saben que de niños se ven a las niñas y le dicen yácala, les da cosa ver a las niñas. Pero cuando ya pasan de 15 años, ya las ven diferentes, ya las ven atractivas, las ven bonitas. Y las chicas empiezan a ver a los muchachos también atractivos. Y José nos cuenta la historia que él tenía muchos problemas. En primer lugar, tenía problemas de rechazo. En la casa a José lo rechazaban sus hermanos. Dice la palabra ahí en Génesis capítulo 37, versículo 4, que los hermanos no le hablaban pacíficamente a José. ¿Se acuerdan? Es un muchachito. Que uno dice, pues tiene 17 años, es un inmaduro. Y en el versículo, siempre 37, versículo 19, dice que los hermanos lo querían matar. Imagínense. Cualquier persona podía justificarse, no, empecé a sentir mal, tenía un mal sentimiento hacia sus hermanos por la situación que tenían. En el versículo 27 dice que lo que hicieron, lo vendieron. Y en el capítulo 39, versículo 7 al 12, dice que José, cuando estaba en la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo vio, dijo, ha de haber dicho, este es facilito, 17 años, las hormonas al 100%, me imagino la dueña pues de la casa, imagínense. Le digo, imagina, no sabemos cómo se vestía la señora, pero imagino que era una mujer bonita, una mujer elegante, porque los ricos nunca se casan con feas. Dice la Biblia que ella le insistió a José una y otra vez para que estuviera con ella. A mí me sorprende la vida de José, porque José, estando en este momento, tenía a lo mejor 18 años. Nadie lo conocía. Nadie lo estaba viendo. O sea que José lo que estaba demostrando en esas situaciones es que era maduro. Primero, José no se había frustrado por el rechazo de los hermanos, no se había frustrado porque lo habían querido matar, no se había frustrado ni tomado malas decisiones porque lo habían vendido. Y ahora no usaba eso como una excusa para decir, bueno, ya que estoy aquí hay que aprovechar. De todas maneras es mi jefa. Si la jefa me ordena, ¿por qué no hacerlo? No es mi culpa. Y usted muestra, la Biblia nos muestra a un joven con 17, 18 años, que en su madurez decide que a pesar de que nadie lo está viendo, agradar a Dios. Y eso lo lleva a ir a la cárcel. Y en la cárcel dice la Biblia que el jefe de la cárcel le pone en las manos de José toda la responsabilidad de la cárcel. Y de ahí Dios lo saca. Ahora, una de las cosas importantes que José nos muestra es que una persona puede tener poca edad, pero tener convicción y madurez. Otra vez, uno puede tener mucha edad
y ser un necio, o ser una persona joven y ser maduro. Y una de las cosas que nos muestra José es que mi juventud no es excusa ni obstáculo para hacer lo que a mí me dé la gana. Porque hay gente joven también que dice, bueno, soy joven, pues entiéndanme, las hormonas, entiéndanme, que yo no he vivido todavía. No. Tu juventud, mi juventud, bueno, no puedo decir mi juventud, ya fue hace mucho tiempo, pero su juventud no es excusa para hacer lo que estás haciendo. Eres responsable de lo que haces con tu vida. José nos muestra que puedes ser maduro a pesar de estar joven. José nos muestra que puedes agradar a Dios en todo lo que haces a pesar de las circunstancias que vayas a pasar en tu vida. José nos enseña que mi edad no me permite hacer lo que yo quiera si eso ofende a Dios. Ahora es duro para un joven que es maduro y que quiere hacer las cosas que agraden a Dios cuando usted y yo como adultos somos inmaduros. Y el ejemplo que le damos es muy malo. He conocido jóvenes que ellos van a la iglesia y cuando uno le pregunta, ¿y tu papá? Es que tenía algo muy importante que hacer. Y cuando tú ves, había un partido de hockey. El mundial de fútbol. Es que iban a llegar los amigos para hacer una barbacoa. Es que el día estaba bonito. Entonces, todo lo que hacemos nosotros como adultos va a afectar la vida de los muchachos, pero eso no le da a los muchachos la excusa de decir, bueno, como soy joven y los papás me dan mal ejemplo, entonces voy a hacer las cosas de todas maneras como yo lo quiero. Así que mi edad no me permite hacer lo que yo quiera si eso realmente ofende a Dios o hace daño a otras personas. En 2 Timoteo 2:22, el apóstol Pablo dice, 2 Timoteo 2:22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor, la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con corazón puro. Yo puedo y usted puede honrar a Dios aún teniendo un corazón joven. La edad no determina si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. O sea, José honró a Dios a pesar de que nadie lo estaba viendo. Imagínense, si nos ponemos en el contexto de la vida de José, ustedes imaginan a los demás siervos en la casa, viendo cómo la señora se le ofrecía a José, diciéndole a José, o sea, no seas tonto, te va a ir bien en la jefa, nadie le va a decir nada al jefe, y más, ella es la que manda, hazlo. O sea, no eres tú el que está buscándolo, es ella, aprovecha la oportunidad. Seas tonto, hazlo. Pero José nos muestra que a pesar de la poca edad, podemos demostrar madurez delante de Dios y agradar a Dios a pesar de las cosas que los demás nos dicen que hagamos. El tercer personaje que nos lo muestra la Biblia como joven y como viejo es Salomón. Salomón es impresionante, porque Salomón, cuando él era joven, fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón, y cuando fue viejo, fue un hombre rebelde a Dios. Es decir, como joven fue maduro y como viejo fue inmaduro. La Biblia nos dice en el caso de Salomón, vea lo que dice por favor en Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Recuerden que Salomón fue el hombre más sabio, y siendo joven, él reconocía sus limitaciones para enfrentar la vida diaria. Dice la Biblia ahí en el 1 Reyes capítulo 3, versículo 5, dice que esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole tu amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero yo soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiese sabiduría. Usted ve a un Salomón, y cuando se vio con todo el trabajo que tenía que hacer, él no dijo, no, yo voy a hacer lo que yo quiera.
Soy el rey y tengo el derecho a tomar las decisiones como yo quiera. Salomón se humilla y reconoce como joven que no sabe tomar buenas decisiones. Y él busca la sabiduría de Dios. Y Dios agrada eso. Porque, hermano, cada vez que nosotros consultamos a Dios antes de tomar una decisión, a Dios le agrada porque lo tomamos en cuenta. Es como cuando uno de nuestros hijos viene y le dice: oye, mamá, ¿sabes qué? Me gusta fulano de tal. ¿Qué piensas? Usted se siente que la hija o el hijo lo está tomando en cuenta, que ella quiere su opinión sincera. Y cuando usted le dice: ¿sabes qué? Ese muchacho no te conviene. Y que esa muchacha puede decir: ¿sabes qué? Mi papá dijo que no, y es no. Y demuestra sabiduría, demuestra respeto hacia los padres. Salomón hizo eso. Cuando él ve el gran trabajo que tiene que hacer, Salomón dice: yo no puedo solo. Un jovencito con todo ese poder, con todo ese dinero, dice: Señor, yo quiero que tú me des sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Esa es madurez emocional y espiritual, reconocer que yo no lo sé todo. Dice la Biblia que no había hombre tan sabio como Salomón, que la gente venía de todas partes y se sorprendían, que le hacían preguntas a Salomón, y Salomón todo lo que le preguntaban respondía. Y uno ve la sabiduría que Salomón demuestra en los proverbios y en algunos salmos, el libro de Eclesiastés, como nos muestra que la vida realmente es una fantasía. Pero lastimosamente, cuando Salomón crece, dice en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1, vean lo que dice, Primera de Reyes capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas. O sea, su sabiduría no sirvió de nada, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó, o sea, tomó una decisión, hermano. Después de ser un joven sabio, se convirtió en un viejo necio. Se empecinó, o sea, se decidió hacerlo y no le importó realmente la opinión de otras personas. Se empecinó en amarlas. Versículo 13: en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas, o sea, amantes. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. O sea, Salomón de joven fue un hombre que tomaba a Dios en cuenta. De viejo es un hombre que pensaba que todo lo sabía. Y en versículo 4 dice: cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Ahora, ¿cómo podemos entender que el hombre más sabio del mundo, siendo joven, decidió seguir a Dios, y siendo viejo se decidió alejarse de Dios? ¿Cómo? No supone que tiene que ser al revés. Bueno, ser joven no es sinónimo de inmadurez, y ser viejo no implica o no es sinónimo de ser maduro. Ese es un mito. Ese es un mito. Y esto nos enseña que la edad no determina la madurez. La edad no determina la madurez. No piense que porque alguien le dio un consejo y que tiene tanta cantidad de años, ese consejo es correcto. Si ese consejo se aleja de lo que la palabra dice, es incorrecto. Es incorrecto, no importa que tan sabio sea. Hermano, yo he escuchado pastores diciendo cosas que digo: pero ¿dónde está eso en la Biblia? Y la gente se equivoca diciendo: es el pastor, tiene que tener razón. No, hermano. La edad no significa que la persona va a ser sabia. La Biblia claramente nos dice que hay viejos necios. Y Salomón es uno de ellos. Abraham es uno de ellos. La edad no debe ser excusa para tomar malas decisiones o hacer cosas que ofendan a Dios. He escuchado usted el dicho que dice que el árbol torcido nadie lo endereza. Hay gente que dice: no,
señas y figuras hasta la sepultura. Así soy yo y así me creó Dios. No, hermano. Aún siendo viejo podemos aprender cosas nuevas. Aún siendo viejos necesitamos buscar la sabiduría de Dios. La edad no justifica que podamos hacer lo que nosotros creemos que es correcto cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Mire, hermano, una de las frases más peligrosas en el creyente es: yo pienso que. El único que puede decir eso es Jesús, hermano. Cuando Jesús dijo: oíste que fue dicho, pero yo digo. Él tiene la autoridad para decirlo, pero yo no. Yo he escuchado gente, aún pastores, que dicen: bueno, la Biblia dice, pero yo creo que. Oh, hermano, eso no funciona así. Si la Biblia lo dice, no podemos discutirlo. Eso es falta de sabiduría. También nos enseñan estos tres personajes que pueden honrar a Dios aún siendo joven, y puedes honrarlo aún siendo mayor de edad. Que sin importar mi edad, debo demostrar madurez a través de creerle a Dios y obedecer su palabra. Que debo buscar su sabiduría sin importar mi edad, hermano. Bien, no importa cuánta edad tengamos, siempre necesitamos buscar la sabiduría de Dios. No lo sabemos todo, hermano, es mentira. No sabemos todo. Fíjese, unas limitaciones, y usted lo puede ver en la vida diaria. Hay vocabulario en español o en francés o en inglés que nosotros no conocemos porque no es nuestra área de trabajo. O sea, yo conozco palabras teológicas porque es mi área de trabajo. Pero hay gente que no conoce esas palabras. Si usted se va a alguien que estudia medicina, usa palabras de ese ambiente. Entonces tenemos nuestras limitaciones, entonces tenemos que entender que cuando hay un problema de salud, yo tengo que ir al médico porque él conoce realmente esas cosas. A mí mucha gente me dice: mira, haga esto, lo otro. Yo me confío en mi urólogo. Si el urólogo me dice: no, tranquilo, todas las cosas están bien, bueno, yo le confío a él porque él me hizo exámenes y él sabe lo que está pasando. Cualquier persona te puede dar consejo, pero tenemos que saber cuándo un consejo viene de Dios y cuándo no viene de parte de Dios. Sé que debo de buscar la sabiduría de Dios sin importar mi edad. Y mi dependencia de Dios tiene que ser siendo joven y siendo viejo. En Juan capítulo 15, versículo 4, vea lo que dice. Juan 15, 4. Este versículo, hermano, es para jóvenes y para viejos. A veces como adultos tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos. A veces los hijos tienen cosas importantes que decirnos. A veces como padres queremos imponerle a nuestros hijos nuestra manera de pensar sin entender que estamos equivocados. Juan 15, versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Hermano, no importa la edad que tengamos, siempre necesitamos buscar a Dios. No importa la edad que tengamos, siempre necesitamos la sabiduría de Dios. No importa la edad que tengamos, siempre se puede aprender de Dios. Usted tiene 70 años, 80, 90, todavía está a tiempo de aprender la sabiduría de Dios. No digan: yo ya pasé ya árbol torcido, nadie lo endereza. No, hermano, para Dios no hay nada imposible. Dios todavía, mientras estés vivo, respirando, Dios no ha terminado contigo. Y si eres joven, dile: Señor, yo quiero aprender de la sabiduría tuya. No quiero tomar decisiones sin compararte a nadie. No quiero tomar decisiones malas. Quiero ser guiado por lo que tu palabra dice. La madurez no se determina por la edad. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias, Señor, porque este mito nos enseña, Señor, que muchas veces tenemos creencias que no son tuyas, Señor. Que tenemos creencias, Señor, que no te agradan a ti. Que a veces pensamos que porque ya tenemos cierta edad física, pensamos que ya lo sabemos todo, que no necesitamos el consejo de nadie, que no necesitamos realmente que nadie nos diga que está bueno y que está malo, que ya yo lo sé.
que no necesitamos realmente buscar al Señor en oración y pedir su sabiduría para tomar decisiones adecuadas. Señor, perdóname. Perdóname porque muchas veces, Señor, estoy haciendo cosas que te ofenden a ti. Escudado, Señor, es que yo sé lo que hago. Ayúdanos a entender que sin importar la edad, tú quieres, Señor, que te sigamos buscando, Señor, a cada momento. Padre, honramos tu nombre en esta mañana, en este día. Amado hermano, cada uno de nosotros sabe si estamos luchando en este momento con decisiones que vamos a tomar. Puede ser que tú seas joven, puede ser que no seas tan joven, o puede ser que ya seas mayor de edad. Tu edad no determina tu nivel de madurez. Dios quiere que, sin importar la edad que tengamos, entendamos que necesitamos buscar la sabiduría que solamente viene de lo alto. Dice la palabra que todo don perfecto viene del Padre de las luces, viene del Señor nuestro Padre. Y Señor, honramos tu nombre en este día, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús.